Estamos en la semana 13ª del tiempo ordinario. Ayer hemos descontinuado un poco la guía de los textos porque celebrábamos una solemnidad y los textos entonces variaron, pero cada semana la liturgia de la Iglesia nos da continuidad en los textos para que nuestra manera de llegar a Jesús sea por los pasos correctos. La liturgia es también sabia y la Iglesia como madre y como maestra pedagógicamente sabe llevarnos por los caminos adecuados. En este martes, el Evangelio que hemos escuchado es continuidad del Evangelio ordinario que debió haberse leído si no hubiera sido solemnidad ayer. Es Mateo capítulo 8, desde los versículos 23 hasta el 27. ¿Cómo llama verdaderamente la atención el sentido de seguimiento de los discípulos? Jesús llamó a unos hombres, todos ellos eran totalmente diferentes. Eran gente sencilla todos, la mayoría de ellos eran pescadores. El Evangelio de San Marcos dice en sus primeros capítulos, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estos hombres concretos, con fragilidades concretas, cada uno con temperamentos diferentes también, ¿no? Estaban los que poco decían cosas, pero estaba Pedro, que hablamos ayer de él, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hablamos de la actitud de Pedro, ¿no? Siempre primario en sus acciones. Había veces respondía correctamente, otras veces metía los pies en sus palabras porque no respondía lo adecuado. También entre los discípulos estaban los que eran un poco fuertes en sus expresiones, eran algo revolucionarios, incluso el Evangelio le llama a los hijos del trueno, Juan, Pedro, Santiago y Juan, los Guanerges, los hijos del trueno, porque eran revolucionarios. Jesús llamó a los que él quiso y los llamó para que estuvieran con él. La lectura del Evangelio de hoy nos ayuda a entender cuáles son las dimensiones del seguimiento. Estos hombres tienen una actitud de seguimiento, son gente sencilla, pero tienen actitud de seguimiento. No se necesita ser un sabio, ni un entendido, ni un profesional para poder seguir al Señor. A veces la gente más sencilla, la gente más humilde, nos da una cátedra de cómo seguir a Jesús. Con una actitud tan respetuosa de Jesús, de la iglesia, de la palabra, que uno se queda admirado. Porque no se necesita definitivamente ser un profesional para seguir a Jesús. A veces entre más conocimientos tenemos, menos actitud humilde tenemos para poder seguir al Señor. Para seguir a Jesús se necesita actitud de discípulo. La actitud del discípulo es obediencia a la palabra del Señor. Es el obediente el que es discípulo. El que no le gusta hacer su propia voluntad, sino que aprende a hacer la voluntad de Dios. Fíjese bien, versículo 23 del Evangelio de hoy. Cuando subía a la barca, se refiere a Jesús, cuando subía a la barca, lo siguieron los discípulos, ¿no? Es la actitud de obediencia. Cuando se subió a la barca, lo siguieron los discípulos. No saben para dónde van ni qué es lo que va a hacer Jesús, se suben sencillamente. Es así como llamó también a muchos de sus discípulos, como por ejemplo cuando llamó a Mateo, que era cobrador de impuestos, mejor dicho era ladrón, como muchos de este momento, ¿no? Como los ladrones de la emergencia del COVID en Honduras, ni más ni menos, ese era Mateo, un ladrón. Cobraba impuestos,
robaba parte de los impuestos para él y otros para el emperador. A ese ladrón el Señor llamó y le dijo, sígueme, y no sabía para dónde iba. Dejó tirado el dinero robado que tenía allí y empezó a seguirlo, no sabía para dónde iba. La actitud, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de ser diferentes, de cambiar, de mejorar nuestra vida. Todos tenemos un corazón que cambia, que puede ser nuevo. Esa es la actitud del discípulo. Dejarse mover por el corazón que es capaz de cambiar. El discípulo siempre hay que saber que si vamos a seguir a Jesús, siempre vamos a vivir algunos momentos más difíciles. El discípulo no va a vivir toda la vida en una burbuja protegido, ¿no? No, el discípulo va a tener momentos duros. Más aún, si no tenemos momentos duros en la vida, nunca vamos a ser probados como el oro en el crisol. Si toda nuestra vida parece normal, más bien hay que preguntarnos, ¿no? ¿Será que estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo? ¿O será que yo soy un muerto en vida? Nada pasa en mí. Hay que preocuparnos, ¿no? La vida es un poquito más ágil, ¿no? La vida no puede ser una vida casi inerte, no, la vida es ágil. Y el que sigue al Señor debe de aprender a vivir en todas esas dimensiones. Momentos de paz, momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de alegría. La variedad de la vida, lo que toda la vida nos ofrece. El discípulo debe de aprender entonces a experimentar los momentos difíciles. Lucas 9:23 decía, pues el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Nadie puede seguir al Señor si no ha sido capaz de darse cuenta que el seguimiento implica también la cruz, implica también el dolor, implica también las tareas más difíciles, que no se puede seguir a Jesús de manera simple, que seguir a Jesús implica decisiones y opciones de la vida. Seguir a Cristo, entonces, podemos decir, es una decisión, es una opción de la vida. Nunca se hace una opción para hacer lo peor de nosotros. Yo creo que las opciones de la vida son opciones para algo bueno. Por ejemplo, decido casarme e ir al matrimonio. Entonces, estoy decidiendo por algo correcto y bueno. Una opción de vida. Decido ser un sacerdote. Estoy decidiendo por algo bueno. Es una opción de vida. O decido ser una religiosa. O decido ser un médico. La vocación del médico, pero ser un buen médico. Un médico que valga la pena. Pues eso, seguir a Cristo también es una opción de vida. No es una cuestión añadida. Yo no tengo que buscar a Dios y seguirlo solo cuando estoy ahogado. ¿Cuántas personas hoy están buscando al Señor desesperadamente, ¿no? Pero cuando no había esto, no les mirábamos. Y uno dice, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos siempre que buscar a Dios cuando estamos hasta arriba? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en nuestra condición humana? Que Dios no es importante en la vida mía, que Dios no es esencial en la vida mía, que Dios es terciario en mi escala de valores. ¿Por qué Dios no es primero en la vida de nosotros? ¿Cuándo Dios va a ser el primero? Más aún los mandamientos dice el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, es decir, en la escala de valores, el primero que debe de estar por encima de todo es Dios, siempre Dios, no más que Dios. ¿Por qué no es el primero en nosotros? Porque hay otras cosas que ocupan el lugar en la vida de nosotros.
¿Por qué buscamos a Dios cuando estamos ahogados? Esta condición tan frágil nuestra, ¿no? Pero esta decisión, esta opción de seguir al Señor, no se puede hacer a medias. El que decide seguir al Señor debe de hacerlo de manera correcta, pero no se puede seguir a medias, porque eso provocaría en nosotros un sentimiento que nos puede, en diversas circunstancias de la vida, puede tambalear mi seguimiento. Sobre todo si tenemos que un día ofrecer nuestra propia vida en el seguimiento del Señor. Jesús hoy en el Evangelio denuncia la falta de fe de sus discípulos en el momento mismo de la prueba. Y dice el Evangelio, y mientras tanto él dormía. Cuando el mar estaba agitado, parece que había como un estilo de maremoto más bien. El mar estaba agitado, estruendoso. Todos se asustan. Los discípulos que incluso saben que ahí está el maestro, se asustan. Y Jesús sigue tranquilo, sigue durmiendo. Sigue haciendo su siesta, Jesús tranquilo. Los demás están alborotados en la barca. Jesús duerme porque Jesús es el Señor del mar. Cuando hablamos del mar en la Sagrada Escritura, normalmente el mar muchas veces en la Biblia se relaciona con el mal, con la potencia del mal. Pero Jesús, en el mar turbulento, Jesús duerme, porque Jesús es el Señor que puede ser capaz y es capaz de vencer el mal. Jesús es el único capaz de vencer nuestras turbulencias, a veces nuestra impotencia. Jesús es el único que puede vencer la vida caótica de pecado que tú y yo vivimos, porque a veces llevamos una vida caótica de pecado y queremos vivir así. Estamos acostumbrados a vivir con tanto pecado en la vida de nosotros sin tomar decisiones de cambiar. Pero el Señor está allí. Si habrá una cosa que es admirable de Dios, es que nunca se va a alejar de nosotros, aunque nosotros nos alejemos de Él. Él tiene el poder de cambiar mi vida y tiene el poder de cambiar incluso lo que parece incambiable en la vida de nosotros. Él es el Señor del bien, que es capaz de vencer el mal. El discípulo se acerca a Jesús en el momento más duro y lo interroga también a Jesús. Es verdad, ¿no? Si a estos discípulos le falta fe, también yo quiero decir que hay algo de ellos que quiero valorar. Es verdad, les falta fe. Tienen miedo, aunque saben que ahí está el Maestro. Pero hay algo que quiero valorar de ellos. Han interrogado a Jesús, han buscado a la persona correcta en el momento difícil, han buscado a la persona correcta. Señor, sálvanos, que morimos, dice el versículo 25. Señor, sálvanos, que morimos. A veces nuestros gritos desesperados, que nos pueden pasar a todos, el problema de nuestros gritos desesperados es que no los hacemos a la persona correcta. ¿Cuántas personas en sus momentos desesperados buscan hacer a este tipo de personas que yo diría que son charlatanes de nuestra ignorancia, a los brujos, ¿no? Que tanto abundan también la gente en Namasigüe, que buscan tanto los brujos. O sea, ir a un brujo para resolver mis problemas, resolver mis cosas, es la cosa más ignorante que nos pueda suceder. Y ellos se aprovechan de nuestra ignorancia. ¿Por qué no recurrimos a la persona correcta? ¿Por qué no recurres tú a Jesús? A veces cuando más problemas nosotros tenemos, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo está mi vida?
No, no te preguntes hacia afuera, ¿qué pasa afuera? No, ¿qué pasa afuera? No, ¿qué pasa dentro de ti? La solución a los problemas no los busque fuera, no busque la solución a los problemas afuera, en tu familia, en tus vecinos, porque hay veces nosotros, el problema lo tenemos dentro, pero tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás, ¿no? Y buscamos los culpables afuera. No, 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 no. Deja de echarle culpa a los demás. El problema nuestro siempre está acá, en tu corazón, en mi corazón. Busca la solución a tus problemas dentro de ti mismo. Y ve a la persona adecuada, ve al Señor. Señor, sálvanos que morimos. Ve a Jesús, vayamos a Jesús. Ese es un grito desesperante, es un grito profundo de los discípulos. Pero lo bonito es que han ido a la persona correcta, han ido a Jesús el Señor. El Evangelio nos dice que Jesús se levantó. Esa palabra puesta en el Evangelio está profundamente relacionada con el hecho, con el relato de Jesús cuando dicen que Jesús resucitó. La piedra se quitó y Jesús no estaba allí. Levantarse está estrechamente relacionada con la expresión o la palabra resucitar. Es un gesto de poder de Jesús. Es un gesto de ánimo y de confianza. Aparentemente Dios está dormido. Dios está ausente. ¿Cuántas personas en este momento, desde que comenzó la pandemia para nosotros, para este país, ¿no? Desde marzo aproximadamente, desde que empezaron a confinarnos a todos, más de 3 meses. ¿Cuántas personas dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué el hospital allí está colapsado, el Hospital General del Sur? Y mucha gente se ha muerto allí, no por el COVID, sino porque no se le puede atender. Mucho más de 30 muertos, no por el COVID, sino por otra enfermedad. Ya no hay manera de atender a las personas y nosotros podemos ir a parar allá también. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde tú y yo dejamos a Dios hace un tiempo? ¿Dónde estaba Dios hace un tiempo? Hace 3 meses atrás, ¿dónde tenías tú a Dios? No le preguntes ahora, ¿y dónde está Dios? No, ¿dónde lo dejaste tú a Dios? Dios no es culpable de lo que nos está pasando. Dios no es el culpable. Dios es un papá y Dios es misericordia. Él no es culpable. Los culpables somos nosotros, la corrupción, esa corrupción tan, podríamos decir, tosca que vive este país. Los políticos que se están robando el dinero de los pobres, que yo les aseguro que no se va a ir un tan solo político de este mundo sin pagar hasta el último centavo que le ha robado a los pobres en este país. Eso lo tengo casi seguro. Nadie se va de este mundo cuando le robamos a los pobres. Grábeselo en su cabeza y en su corazón. El día que usted le roba a los pobres, eso pega grito al cielo siempre. Siempre va a pegar un grito al cielo. Cada centavo que yo le robo a los pobres, no nos vamos de aquí sin pagarlo. Ténganlo por seguro. No nos vamos de aquí sin pagarlo. Eso, la gran pregunta que surge de todo eso, y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta gente corrupta? Ladrones que se roban el dinero del pueblo y de la gente que sufre. ¿Dónde está Dios? No, esa no es la pregunta. ¿Dónde hemos dejado nosotros a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo dejamos? Dios para nosotros pareciera que está ausente, tranquilo, pero es que Dios nos deja libres. Una de las cosas más bonitas que Dios ha puesto en nuestro consciente, en nuestro ADN,
Se llama libertad, la virtud de la libertad. Pero la virtud de la libertad es peligrosísima, porque la libertad te puede llevar al cielo o te puede condenar en el infierno. Pero Dios nos hizo libres y es respetuoso Dios de la libertad. Todas las cosas que nos pasan y los males de este mundo no es Dios. Dios no es responsable de nuestros males, es la mala utilización de la libertad nuestra la que nos tiene en esta situación. Dios nos deja libre. Somos responsables en la libertad. Dios no te abandona, no. Soy yo que abandono a Dios. Hace tiempo quizás he abandonado a Dios. Dios no se ha ido de mi lado en esta situación que vivimos, no. Él no está ausente de esto que vivimos. Somos tú y yo que hay veces nos hemos alejado de Dios. Y hemos hoy empezado a recurrir y a buscar a Dios. No está malo volver a Dios. Él siempre es respetuoso de nuestra libertad y como un papá amoroso siempre va a estar esperándonos para que nosotros volvamos a Él. Dios te cuida, sí, Él nos cuida. Pero Dios, aún siendo todopoderoso, no vendrá Él para hacer las cosas que me corresponden a mí hacer, como siempre yo lo he dicho. Porque algunos dicen, sí, Dios me cuida, Dios es mi protector. Y le pregunto, ¿y dónde tenés la mascarilla? ¿Cómo te va a cuidar Dios si no andas mascarilla? Sí, pero es que Dios es mi Padre, Dios me va a proteger. Sí, Dios es tu Padre, pero Dios te va a venir a poner gel en tus manos para lavarte. A ver, hay unas cosas que hay que hacer nosotros. Dios lo puede hacer todo, pero Dios respeta tu libertad. Si tú te quieres arriesgar, pues hazlo, pues. Pero ten en cuenta que detrás de ti van otra serie de personas que vamos a dañar. Por lo tanto, Dios es todopoderoso, pero Él no va a venir a poner gel en tus manos, a ponerte la mascarilla. Él no va a venir a pasarte por el pediluvio. No. Él no te va a venir a agarrar para que tomes distancia de las personas en este momento. No lo va a hacer Dios. Eso lo hace cada uno. Una cosa hace Dios, otra cosa hacemos nosotros. Jesús no puede contestar así tal vez a nosotros como le contestó hoy a los discípulos. ¡Qué cobardes y hombres de poca fe! Versículo 26. ¡Qué cobardes! ¿Eso qué quiere decir? Jesús les quiso expresar, yo estoy con ustedes, pero tienen que creerlo. Pero no sean cobardes, es decir, no sean miedosos. Dice, Jesús se levantó, increpó al viento y vino una gran calma, porque Jesús es el Señor de todo. Él es capaz de calmar todo. Y somos cobardes cuando somos irresponsables. Cada vez que yo soy irresponsable y desobediente, yo soy un cobarde. Ese es un cobarde, el desobediente, el que no cree, ¿no? Todavía hay personas hoy que no creen en el COVID-19. Aún cuando el hospital es un colapso completo, aún cuando ya ha muerto un médico, hay gente que todavía no cree. O sea, la pobreza de nosotros, más que la pobreza material, es una pobreza de la cabeza. Acá está la pobreza nuestra. Y es triste, ¿no? Vivir en un país donde la pobreza está puesta en la cabeza. Somos cobardes. No somos capaces de tener discernimiento en nuestra vida. No somos capaces de ser obedientes y responsables. La presencia de Dios no falla, nunca va a fallar Dios. Dios es fiel. El que falla soy yo cuando soy así desobediente e irresponsable en mi vida. Si Jesús está, Él calma todo y provoca confianza.
En conclusión, el Señor prueba nuestra fe y siempre lo va a hacer. Va a probar nuestra fe. Nuestra fe implica confianza en Él y de parte de mía implica también responsabilidad y obediencia. Segunda conclusión, las tribulaciones y pruebas nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos que lo podemos dominar, como por ejemplo la salud. ¿Cuánta gente estaba cómoda? Incluso nosotros mismos, ¿cuántos cómodos, no? Pero si yo tengo dinero y si yo me enfermo, me voy a una clínica privada. Allá los pobres que se mueran en el hospital. Vaya qué cosa, ¿oh? Que hoy, pero ni el dinero vale, porque si usted se enferma, si yo me enfermo, al hospital vamos a ir a dar. Ninguna clínica nos quiere agarrar a nadie ahí con síntomas de COVID-19. Ninguna clínica, o sea que no vale el dinero. Y nunca ha valido el dinero. Que yo he hecho que el dinero valga por encima de las personas es otra cosa. Pero hoy nos hemos dado cuenta lo frágil que nosotros somos. Hoy nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, que somos un soplo, que hoy estamos y mañana no estamos. Pensábamos que todo lo teníamos controlado, pero nos equivocamos. No todo lo tenemos controlado. El único que controla todo y calma todo se llama Jesús. Tú no, ni yo. Y si yo no me pego a Jesús, mi vida es un caos todo el tiempo. Tercera y última conclusión. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y nos quitan la autosuficiencia. Nos enseñan lo que somos. Somos polvo. Y esto para que veamos que nosotros somos humus, somos polvo, somos eso. A veces se nos olvida que somos polvo y caminamos como pavos reales, pero nos equivocamos. Mis queridos hermanos y hermanas, es el momento de reflexionar seriamente sobre estos aspectos de la vida. Seguir a Jesús implica actitudes, implica una opción de vida.